Ok, ahora sí, porque no quería compartir esta cosa. Ok, entonces, hoy entramos, bueno, literalmente ya esta es la segunda mitad del semestre, entonces hoy empezamos ya con material del tercer parcial. Y el módulo que empieza ahorita es respiratorio, ¿ok? Entonces vamos a ver, en términos de respiración, vamos a hablar de 4 cosas básicamente. La primera es la mecánica ventilatoria, o sea, un trabajo de mover aire hacia dentro y fuera del pulmón, o sea, el intercambio de aire o el movimiento de aire y la consecuencia en la dinámica de presión y de volumen de gas que estoy metiendo y sacando por el pulmón, o sea, hacia el alveolo. Segundo, la circulación sanguínea a través del pulmón y cómo esta circulación o la dinámica de esta circulación modifica el intercambio pulmonar. 3, ya una vez que tenemos esas 2 cosas dominadas, es el trabajo del pulmón como tal, o sea, como el intercambio de gas entre sangre y alveolo, o sea, la transferencia de gases entre el aire del alveolo, que veremos que tiene sus particularidades, o sea, no todo el aire es igual, y 2, y el capilar pulmonar. Y por último, la regulación de la respiración, o sea, el ajuste a los parámetros, particularmente a la ventilación pulmonar y cómo esta puede ser regulada, cambiada o ajustada para mantener niveles gaseosos en sangre que estén dentro de un rango y dentro del rango que estén lo más ajustado posible. Entonces, empecemos hoy con la parte de mecánica ventilatoria. ¿Ok? Si ustedes piensan que solo es dicen, mover aire, eso no debe ser tan difícil. Bueno, no lo es, pero no es sencillamente una cuestión que vamos a hacer aleatoriamente. En primer lugar, consideremos un par de cosas. Consideremos el pulmón como tal, o los pulmones como tal, aquí vamos a considerarlo como una sola unidad, están dentro de una caja torácica que está cerrada en todos los puntos, con la excepción de la tráquea y bronquios, que son la única conexión entre el pulmón y la atmósfera. ¿Okay? O sea que cualquier movimiento gaseoso tiene que hacerse a través de él. Eso es obvio, pero importante es que cualquier diferencia de presión entre el interior del tórax y la atmósfera depende para mover aire de que solo haya una entrada y esencialmente una entrada y salida, porque es una sola. ¿Ok? Entonces, consideremos la idea de mover aire en ese sentido. El tórax está sellado, por lo tanto, y está a presión negativa con respecto a la atmósfera. Por lo tanto, si querés decirlo ahí, hay un poco de vacío. ¿Okay? Si yo hago vacío, quiere decir que este pulmón es elástico. Número 2, vamos a considerar al pulmón como una estructura que es elástica y liviana. ¿Ok? Cualquier cosa que me aumente el peso relativo del pulmón va a ser un problema. Y cualquier cosa que me afecte la elasticidad del pulmón también es un problema. Un pulmón rígido, un pulmón pesado, me va a cambiar esta dinámica. Acordate que aquí estás trabajando con
una diferencia de presión bien pequeña y con un consumo de energía relativamente bien pequeño, por la misma razón que hablábamos cuando hablábamos de la fisiología cardiovascular, de que si consumís mucha energía para un proceso de estos, a largo plazo es súper ineficiente. Se está respirando 14 veces por minuto durante 80 y algo de años, definitivamente las cosas empiezan a sumarse bien rápido. Espera, me voy a poner antes. Por cierto, Fernanda, dijeron que ese compasito que andabas ayer, por lo menos por esta semana, se lo devolvás a quien te lo dio, aunque después lo recuperes o lo guardes en lugar seguro. ¿Ah? ¿Por qué? Para que no vayas a intentar cometer suicidio con él. Ay, Dios santo. Por cierto, no quedamos en una fecha para la revisión. Efectivamente, no quedamos en una fecha. Mira, bueno, yo no he terminado de revisarlo, o sea que, y hoy tengo pacientes. Pudiera ser pasado mañana miércoles, ¿ok? Pero mañana miércoles, ¿ok? Porque solo son 13 exámenes y tengo corregido, creo que 8 de ellos, entonces probablemente pueda corregirlos. Hoy no te prometo porque, como te digo, no los he terminado y yo ya tenía programados pacientes y otras cosas para la tarde, pero pudiera ser miércoles a la 1, ¿ok? Allá en la biblioteca. No hay ninguna actividad crucial a esa hora, ¿va? A las 12 tal vez. Es que a la 1 sí tenemos psicología médica. ¿Quieren qué? Psicología. No, a las 12 está un poquito difícil. Puede ser, pero te tengo que confirmar, ¿ok? Porque yo estoy haciendo otras cosas. Igual a una, pudiera ser un poco, tal vez como dice, un punto intermedio, 12 y 30 o algo parecido, ¿ok? No sé qué dicen los demás. Es la opción que tienen, si no será hasta después. Está bien, doctor. Yo creo que incluso el miércoles no tenemos psicología, solo lunes y martes. Ok. Como digo, 12:30 es lo más temprano que yo lo puedo hacer. Sí, está bien. Entonces, así quedemos. Vaya, como te digo, mientras tanto, guarda tu compás, ¿ok? En un lugar seguro y alejate de cualquier cosa similar a o que tenga filo y punta. Ahora, regresando al tema de la ventilación pulmonar. Entonces, como decíamos, yo tengo un pulmón que es elástico. Toma en su punto más simplista algo parecido a un globo de fiesta, ¿ok? Un globo de esos de fiesta infantil o su equivalente. En un sentido, que necesitas una diferencia de presión para llenarlo, ¿ok? Pero que para vaciar el pulmón o para ser más correcto, vaciar el alveolo, porque aquí vamos a considerar otra cosa también, otra suposición, que tu pulmón es realmente la suma o la colección de un montón de alveolos, o sea, millones de alveolos, cada uno de los cuales contribuye a una fracción pequeñísima de la ventilación total, pero que tenemos un montón de alveolos y por supuesto todo el árbol bronquial
que los conecta con el exterior. ¿Ok? Veremos que entonces el pulmón en sí, en particular los alveolos, son elásticos. Si yo meto una diferencia de presión e inflo el alveolo, ahí sí necesito una diferencia de presión. Pero para vaciarlo no necesito ningún consumo de energía porque es elástico, o sea, retorna solo. O sea que bajo condiciones normales, la inspiración va a ser un proceso que consume energía, pero la expiración, o sea, fíjense bien y aclaremos una cuestión semántica. Aquí estamos hablando de expiración. Expirar es lo que haces 15 veces por minuto. Expiración con X solo lo haces una vez en la vida, ¿ok? Expirar es lo que pasa cuando tu mecánica ventilatoria falla dramáticamente. ¿Okay? Por favor, no me van a poner una X porque ese es sinónimo de morirse y yo pues les voy a expirar esa pregunta ¿sí? A la hora del examen. Entonces, la expiración con S es un proceso que generalmente, fíjate bien, generalmente es pasivo. ¿Okay? Sencillamente depende del retroceso elástico de todas las estructuras en la caja torácica. Ahora, hay una diferencia fundamental ahí entre inflar un globo e inflar el pulmón. Y es que cuando estás inflando un globo, estás usando presión positiva, o sea, estás soplando, mientras que para inflar un pulmón vas a usar lo contrario. Vas a necesitar presión negativa, o sea, generar una presión menor dentro del tórax que la que hay en la atmósfera y entonces por diferencia de presiones mover aire hacia el pulmón. ¿Me va siguiendo la idea? Esa presión negativa es la razón por la cual la caja torácica es cerrada. Ahora mira, si yo tengo esta caja torácica que está a una presión, como te digo, menor que la atmosférica, lo que vamos a llamar la presión intrapleural. Y si ahorita saqué todo el aire dentro de la pleura, mi presión ahorita es más o menos unos 5 centímetros menos, fíjate bien, negativo 5 centímetros de agua. O sea que si viniera, por ejemplo, y fuera a agarrar, estuviera Jesús acá presente, y yo vengo y agarro, no sé, un trócar, una aguja o alguna cuestión, y lo introduzco en la caja torácica, o sea, le puncho la caja torácica, vas a oír que entra aire, porque está a presión subatmosférica, ¿correcto? Entonces, para generar esta presión negativa, lo que tengo que hacer es que voy a expandir el tórax, levantar las costillas, que están al fin y al cabo, están abisagradas atrás y aquí en el esternón, levantar las costillas, bajar el diafragma y entonces ahora hice la caja torácica más grande. Si yo hago la caja torácica más grande, genero más diferencial de presión, ¿eh? La hago más negativa. Y entonces voy a alcanzar una diferencia de presión que me meta aire. Para hacer eso, necesito utilizar la musculatura respiratoria. Aquí es donde entramos en la primera parte de la dinámica. No todos los músculos respiratorios son iguales. ¿Ok? Vamos a definir primero los músculos respiratorios en músculos inspiratorios y músculos expiratorios. ¿Ok? Y los músculos inspiratorios, a su vez, yo tengo dos tipos. Los primeros es lo que vamos a llamar músculos respiratorios primarios, que son los que se encargan de una respiración normal. Y estos inspiratorios primarios son dos. Primero, vamos a ver si el compartidor está funcionando bien. Primero tengo
esta es respiración. Tengo los intercostales externos, fíjate. Músculo primario. El segundo músculo que tengo es el diafragma primario. Quiere decir que normalmente, pongamos en un ciclo respiratorio donde no tengo trabajo y estoy en condiciones basales, con estos dos músculos me funcionan. Resultado, cuando yo contraigo el diafragma, se va a aplanar al contraer las fibras del diafragma. Por lo tanto, el piso, el fondo de la caja baja, aumentando el volumen. Y si yo jalo los intercostales externos, voy a hacer que las costillas se hagan hacia arriba y hacia afuera. Entonces, expandí la caja torácica de algo que se veía así. Ahora, algo acá, aumento el volumen. Como solo tiene una entrada, al aumentarle el volumen, obviamente que la presión adentro del tórax disminuye y entra aire. Ahora, esa musculatura puramente... Cerramos esto de una vez. Esa musculatura que es primaria me funciona para mover, como te decía, aire si yo estoy en condiciones cercanas a la del reposo. Pero tengo dos situaciones donde no me van a ser suficientes. La primera es cuando quiero hacer una inspiración máxima. ¿Ok? Vamos a ver y vamos a tirar a Judith a la piscina. ¿Va? ¿Ok? Tenemos una conveniente piscina ahí. Tenemos a Judith con su traje de baño de 3 piezas. Digo, ok, te vamos a tirar a la piscina. Entonces, entendiéndose a ver cuánto puedes resistir sin salir a respirar. Tendrías que hacer una inspiración máxima para que querés llegar a tu caja torácica con la mayor cantidad de aire posible, ¿no? Esa es una circunstancia. La segunda circunstancia es cuando estás peleando contra una resistencia incrementada al movimiento de aire. Pudiera ser varias cosas. Puede que tuvieras una obstrucción de la vía aérea y estás queriendo jalar contra más trabajo. La otra es que tuvieras un pulmón que es más pesado de lo normal. Por ejemplo, tenés una neumonía y ese pulmón que normalmente es bien liviano ahora está saturado de fluido, hay reacción inflamatoria, aumentó el flujo sanguíneo. Entonces aquel pulmón, siendo una cosa más densa, va a requerir más energía para expandirlo. O sea, aumento del trabajo respiratorio. Entonces, ¿qué haces? Recurrís a los músculos accesorios para la respiración. ¿Cuáles son estos? Los intercostales. Ya son primarios. Pero ¿cómo se llama? Los esternocleidomastoideos son músculos respiratorios. En una emergencia los puedo usar para jalar. Creo que lo mencionamos en algún momento cuando hablábamos de lesiones medulares, cómo puedes utilizar músculos accesorios cuando los intercostales están paralizados, ¿no? Alguna vez lo hablamos en neuroanatomía. No se acuerdan, man. Entonces, los esternocleidomastoideos, los deltoides, si yo utilizo, fíjate, estoy colgado acá, y utilizo los deltoides, en vez de para movilizar el hombro, fijo el hombro y utilizo el deltoides, estoy jalando básicamente sobre la escápula, pero estoy moviendo un poquito la caja torácica para arriba. Los dorsales anchos también me sirven para mover la caja. ¿Te das cuenta? No son muy eficaces. O sea, yo no puedo realmente respirar a expensas de puramente músculos accesorios por mucho tiempo. Pero como
como ayudantes de los intercostales externos me aumentan notablemente la fuerza de contracción, la fuerza con la cual expando el tórax y, por lo tanto, el volumen. ¿Cómo se llama? Los trapecios también funcionan como musculatura respiratoria. ¿Ok? Particularmente la mitad superior del trapecio, porque está enganchado en la columna y hacia la cara posterior de la pared torácica, o sea que la puedes jalar para arriba. Ok, muy bien. Entonces, lograste meter suficiente aire al tórax. Ahora tenés el trabajo de sacar. Como te digo, normalmente el trabajo de la expiración es casi nulo. O sea, puedes hacer expiración pasiva, pero esta expiración pasiva tiene dos consecuencias. La primera es que en tu ciclo respiratorio, pongamos por ejemplo, tomemos un caso, Fernanda, tu frecuencia respiratoria, ponele que es de 15 por minuto, que es un valor normal. Quiere decir que cada ciclo respiratorio tomaría 4 segundos, o sea, entre el inicio de una inspiración y la otra. Es igual que con el electrocardiograma, ya vas a ver que es la misma cosa, ¿ok? La misma manera de medirlo. Lo único que no necesitas un registrador, sino que puedes hacerlo con un reloj, ¿ok? Respiro ahorita. 2. Ese ciclo es el ciclo respiratorio. Ahora, tiene dos fases. Una fase inspiratoria, ¿ok? Estás metiendo aire, luego una fase expiratoria, que es lo contrario, y generalmente una pausa entre una respiración y otra. Ponele que vamos a ponerte a 15 por minuto, ¿ok? O sea que todo el ciclo duraría 4 segundos. De ese ciclo, ponele que tenés una pausa de 1 segundo entre respiración y respiración, ¿ok? O sea que 3 segundos para mover aire, 1 de pausa y se repite el ciclo. ¿Me va siguiendo la idea? ¿Sí? Como la inspiración es activa, toma menos tiempo, o sea, meto aire más rápidamente, pero la expiración es más lenta. Entonces podrías tener un tiempo respiratorio promedio que te diga 1 segundo para la inspiración, pero en la expiración, la salida de aire, toma aproximadamente el doble. O sea, 1 segundo para meter aire, 2 segundos para sacar, porque estás moviendo aire pasivamente, ya por retroceso elástico, contra una diferencial de presión que cada vez está siendo menor. ¿Okay? Y es más fácil mover algo cuando hay mucha diferencia de cualquier cosa, un gradiente muy grande. Vaya, puesto así, vamos a ver la diferencia. ¿Qué es más fácil? Tomemos, por ejemplo, a Jesús, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Rodar a Jesús escaleras abajo cuando una escalera así o si es una ramplita abajo? ¿Cuál es más fácil de hacer? ¿Cuándo es más fácil hacerlo rodar a escalera abajo? Una ramplita. ¿Mm? Una rampla es más fácil. Una rampla, pero una rampla bien empinada. Mientras más sea la pendiente, más fácil es rodarlo. Pero si la pendiente va disminuyendo, te das cuenta que es más difícil de rodar. Entonces, el problema con la expiración es que vos empezás con mucha diferencia de presión, pero luego la diferencia va bajando. Entonces, el flujo expiratorio va disminuyendo. Eso hace que, como el flujo va disminuyendo, necesitas más tiempo para la expiración que para la inspiración. Si no, tenderías a atrapar aire e ir progresivamente inflando el pulmón. De hecho, una de las cosas que vas a manejar, bueno, si y cuando algún día te metas con una de esas maravillosas máquinas que están en la unidad de cuidados intensivos que hacen cachunk, cachunk, pip, pip, tu, 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 ping, ping, cachunk, cachunk. ¿Ya sabes cuáles son? Los ventiladores mecánicos que salen en todos los shows médicos.
una de las cosas que vos tenés que programar es precisamente la relación en la máquina, la relación o el tiempo que le vas a dar para cada una de las fases del ciclo. Relación, inspiración y expiración. Expiración, perdón. Si no lo sabes manejar, lo que vas a tener es o un pulmón que no infla adecuadamente, o sea que estás manejando muy poco volumen hacia el paciente, o un pulmón que tiende a atrapar aire, está sobreinflado y que una de dos, o te disminuye la oxigenación o peor aún, si no sabes, si realmente manejaste muy mal las relaciones, puedes incluso dañarle el pulmón, o sea, empezás a romper alvéolos porque los estás teniendo inflados todo el tiempo. Entonces, la relación inspiración-expiración generalmente va a ser que el tiempo expiratorio sea más largo. Ahora, en realidad, yo no puedo recurrir solamente a la elasticidad de la pared torácica y a la relajación del diafragma como único mecanismo para sacar aire. Sí se puede. Desde el punto de vista mecánico, sí se podría. El problema es que eso hace que los tiempos expiratorios fueran prolongados tanto que empezás a perder ahí eficiencia. Entonces, normalmente vos vas a tener la posibilidad de utilizar músculos expiratorios. Y ahora vamos con los músculos para expirar en azul. Espérate. Y esta que hice acá. Espérate. Doctor, voy a estar con Judith porque ya se me apaga el teléfono. Está bien. Está bien, eso no es problema. Si, de hecho, si están conectados desde ese Pulguiento Campus, yo no sé, en neuroanatomía lo que hacían es que veía que varias gente se conjugaba alrededor de un solo teléfono para que, no sé si era por ahorrar batería o por ahorrar saldo, pero es decir, hoy nos juntamos tres, hoy te toca a vos la conexión, mañana a mí y pasado a este otro. Porque entonces reciben 3 clases por el saldo de una. Pero bueno, allá cada quien, ¿va? Ahora músculos expiratorios. Pero pongámoslos en azul. Primarios. Los intercostales internos, que lo que hacen es bajar o acercar las costillas entre sí. Y músculos expiratorios secundarios, en particular, los músculos abdominales, en particular los rectos del abdomen, que jalan de la caja torácica hacia abajo. ¿Okay? Hay otro tercer grupo de intercostales que se llaman los intercostales íntimos, que están adentro de los externos también, intercostales íntimos, que también jalan la caja torácica y son músculos secundarios. O sea que en realidad la expiración tenés tres fases, o tres posibilidades. Una, que sea suficiente con sencillamente el retroceso de la caja torácica. Ahora, si necesitas mover aire más rápido, que es bastante frecuente, empezá con los intercostales internos. Y si necesitas mover aire o forzar una expiración, utilizas el tercer juego de intercostales, los íntimos y los músculos del abdomen. ¿Para qué? Para situaciones donde necesitas un flujo de aire aumentado. Ejemplo, respiratorio aumentado. Ejemplo, por ejemplo, si te pones a cantar ópera, ¿va? Entonces, parte del entrenamiento de los cantantes de ópera, que en estos años es saber utilizar su musculatura abdominal para que se les escuche, ¿ok? Y no es un trabajo tan sencillo como parece, vaya. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha ido a la ópera? Yo sé, te pregunto por aquí, es rarísimo que venga, ¿va? No, doctor. No. ¿Por
qué? Porque la ópera, acordate que es puramente acústica y nadie tiene micrófono ni nada. O sea, los instrumentos son puramente la orquesta y el solista hay que escucharlo y él está cantando por encima del volumen de los instrumentos de la orquesta. Y un buen cantante de ópera se supone que tiene que oírse hasta en el último asiento del gallinero del teatro, ¿va? Y entonces vas a un teatro de la ópera y tiene 7 pisos de alto, o sea, las sillas están así, en los 7 pisos de alto, y entre los asientos, de los últimos asientos y el escenario hay unos 80 metros lineales, ¿okay? Un volumen enorme del teatro ese, y se le escucha clarito al final, ¿okay? Entonces, parte del entrenamiento es eso, saber utilizar tus músculos abdominales para poder proyectar tu voz y que se te oiga claro a aquella distancia. Y si estás en las primeras filas, el tipo literalmente está cantando a gritos, ¿ok? No está cantando así como canta, qué sé yo, Fernanda en la ducha, vaya. Mientras no tiene nada malo cantar en la ducha mientras no seas mi ex esposa. ¿Por qué? Mira, hay gente, ¿has visto esas cantantes que pueden quebrar una copa de cristal? Mi ex esposa cantaba tan horrible que podía quebrar un vaso de plástico. Es más, cuando cantaba en la ducha, se iba el agua. Se iba el agua, se quemaba la electroducha, vaya. Qué poder. Sí, o sea, horrible. Es que claro, la vocecita no le ayudaba. Entonces, pero esa es una circunstancia cuando necesitas utilizar la expiración ya sea para que se te escuche o que estás haciendo algo tan simple como inflar un globo, ¿ok? Aumento de volumen. La otra razón que tenés para utilizar los músculos accesorios para la expiración es cuando estás trabajando contra una resistencia aumentada al flujo de aire. Vaya, pongámoslo de esta manera, que yo quiera respirar utilizando una pajilla, ¿sí? O si alguna vez has usado un snorkel para nadar, o para bucear con snorkel, ¿no? Sí. Ok. Y te das cuenta que para respirar a través del snorkel, inhalar no es tan difícil, ¿va? Pero sacar aire a través de él requerís más esfuerzo que si lo harías normalmente, particularmente si buceaste y el snorkel se llenó de agua y vos tenés que primero soplar para sacar el agua del snorkel y luego respirar, ¿no? Esas son las circunstancias típicas en las cuales vos tenés una resistencia aumentada al flujo de aire, ¿okay? O en el caso patológico, por ejemplo, una enfermedad obstructiva de la vía aérea. Tenés, por ejemplo, una crisis asmática en la cual tu árbol bronquial se cerró y estás literalmente peleando contra una resistencia mayor. O sea, está costando sacar aire del pulmón. Y en una enfermedad pulmonar obstructiva, como el asma o el enfisema pulmonar, el principal obstáculo es a la salida de aire. ¿Ok? Sí, la salida del aire. Ahora, supongamos que vos querés meter y sacar aire. Hay otro factor que te aumenta la resistencia expiratoria en general y que hace que la expiración tome más que la inspiración, y es el área de la tubería. ¿A qué me refiero con el área de la tubería? Pongamos acá, donde hay un dibujo del pulmón. Acá.
que tenés una tráquea que se va ramificando progresivamente. Mientras más bajas por el árbol traqueobranquial, aumenta el área de la tubería. O sea que estás acá, desde la tráquea que tiene unos 2.5 centímetros cuadrados de área, hasta los alveolos que tienen un área mucho más extensa, en metros cuadrados. O sea que como va bajando y va aumentando el área, hay menos resistencia. Aumenta el área, disminuye la resistencia. Durante la inspiración estás trabajando contra una resistencia que disminuye, pero en sentido contrario, estás queriendo agarrar toda esta área, irla reduciendo progresivamente hasta llegar a la tráquea, ¿va? Entonces, en la expiración vas aumentando la resistencia conforme vas subiendo hacia la tráquea y por lo tanto aumentas el trabajo necesario para mover aire a través de ¿cómo se llama? De un árbol bronquial que se está cerrando, ¿cabal? Ahora, si nosotros tenemos ese movimiento, veamos qué es lo que está sucediendo. Como te decía, la presión en la pleura está negativa. O sea, aquí cuando dicen presión cero, esto es presión atmosférica. ¿Okay? Estás a cero. Si te das cuenta, la presión pleural, vamos aquí a utilizar unas líneas. Espérate. También en qué momento. Línea azul, la presión intrapleural. ¿Qué pasó? Es negativa porque este es el cero. Fíjate, en reposo o al inicio de la inspiración, la presión está en menos 5 centímetros de agua. Si yo empiezo a hacer inspiración, voy a jalar y voy a reducir la presión hasta un punto al final de la inspiración que la presión es menos 7.5 centímetros de agua. Fíjate, negativo. Promedio, valor promedio está aquí, alrededor de menos 6 centímetros de agua. O sea, durante todo el ciclo respiratorio está un promedio de 6 y varía entre menos 5 y menos 7.5. O sea, siempre está negativo. Como te mencionaba, si yo penetro al tórax, voy a ver cómo entra aire. Y de hecho, como la presión la hice atmosférica dentro del tórax, el pulmón, que estaba expandido por el vacío, se colapsa. O sea, si yo te puncho la pleura, vas a terminar con aire en la cavidad pleural, o sea, un neumotórax y un pulmón colapsado. ¿Ok? A veces, o sea, que ese es el principal problema. Es el principal problema con una herida penetrante de tórax, o sea, es un neumotórax. ¿Ok? O su variante peligrosa, que es un neumotórax a tensión, en la cual la presión en la pleura se hace positiva. Ahí sí estás en problemas. ¿Ok? Entonces, el problema es que al colapsar el pulmón no puedes mover aire, no puedes intercambiar nada a través de él, los alvéolos se colapsan. Ahora, esa presión es negativa, fíjate, en todo momento. Pero, ¿qué pasa con la presión en el alvéolo? ¿Okay? Porque a todo esto, una cosa es la presión dentro de la cavidad pleural y otra es la presión en el alvéolo. Acordate, la presión aquí, vamos a medir la presión atmosférica justo aquí, afuera de los labios, y ahí decimos para referencia que la presión ahí la vamos a poner como cero, ¿no? Obviamente no es cero, la presión atmosférica nunca lo es, ¿no? Pero para este efecto, esta es nuestra referencia.
Ahora, ya hablamos, la presión dentro de la pleura está negativa, me va siguiendo. Y la presión en el alveolo está acá. Mira, durante la inspiración, la presión alveolar, ahora línea negra, empieza cerca de 0, ¿ok? Es atmosférica. Pero cuando inspiras, como está generando un vacío, la presión alveolar va a caer a un mínimo de alrededor de menos 2 centímetros de agua. Durante la inspiración, el alveolo está ligeramente negativo. Y la diferencia entre estas dos presiones, o sea, la presión en el alveolo y la presión en la pleura, es lo que vamos a llamar presión transpulmonar. Mientras más grande sea la diferencia, más rápido vas a mover el aire. ¿Ok? Ahora, durante la expiración, como yo estoy sacando aire, la presión en el alveolo por un momentito se hace ligeramente positiva, más o menos más 1 centímetro de agua. Y el gradiente de presión transpulmonar se hace más pequeño. Por lo tanto, durante la expiración, el alveolo está a ligera presión positiva. ¿Ok? Cosa importante, porque número 1, esa ligera presión positiva tiene 2 consecuencias. La presión se transmite hacia todos los puntos en el tórax, y cuando tenés una ligera presión positiva, la precarga disminuye. Por eso es que es la otra razón por la cual yo no puedo superinflar el pulmón y meter presión positiva acá, porque si meto presión positiva, transmito presión en las venas y la precarga se va para abajo. Es una de las consecuencias que uno tiene cuando uno está trabajando con un paciente que está como te digo, con el ventilador mecánico, y no sabe programarlo y genera presiones torácicas muy positivas. Acuérdate que esos ventiladores básicamente lo que hacen es que te están soplando aire dentro del pulmón y te meten presiones muy positivas, y entonces le mandas la precarga al demonio. ¿Okay? Pero bueno, ahí me salgo. Ahí es algo que tal vez ustedes no tengan que lidiar con él, por lo menos por un tiempo, hasta a menos que se metan al interesante oficio de intensivista, ¿va? Pero bueno, el caso es que la presión alveolar afecta la precarga. Por eso es que se hace positiva, pero solo durante un breve momento. Y 2, esa presión alveolar positiva es necesaria porque durante la expiración los alveolos tenderían a colapsarse y a pegarse las paredes entre sí. Eso es grave porque un alveolo colapsado es incapaz de intercambiar oxígeno. Ahora, como el alveolo está ligeramente presurizado, evita que se aplaste del todo, cosa que me va a prevenir el colapso del alveolo. Ahora, hasta ahorita hemos hablado de mecánica en términos de presión, pero ¿qué representa todo esto en términos de volumen? Términos de volumen, ¿cuánto aire estoy moviendo yo en un pulmón en un momento determinado? ¿Ya? O sea, o cuánto aire muevo yo por minuto, porque vendría el punto de que yo necesito tener suficiente intercambio gaseoso en el pulmón para garantizar tanto el aporte de oxígeno como como la salida de CO2, aunque la salida de CO2 veremos que es mucho más sencillo. Ahora, ¿te acuerdas lo que te dije de la presión? Antes de entrar en los volúmenes, vamos a hablar de otro parámetro en términos de pulmón. Esta presión me está moviendo, fíjate, la diferencia no es mucho, 5 centímetros de agua, 5 centímetros de agua es casi nada, es la presión, vaya, que haría, por ejemplo, tomemos esta lata de refresco, ahorita está por acá. La presión que hace el agua, la columna de refresco sobre la lata es de unos 10 centímetros de agua.
y no tiene ningún efecto casi sobre la pared de la lata. 5 centímetros de agua es la mitad de eso, es casi nada. Ahora, eso implica que para mover un pulmón con tan poca presión, necesitas, te decía, un pulmón bien ligero, bien elástico. Y hay una palabra para esa elasticidad, que se llama distensibilidad. En inglés la palabra es compliance, porque a veces les van a hablar de la compliance pulmonar, es la misma cosa. Distensibilidad se refiere a la facilidad que tiene un pulmón de estirarse o cambiarse con cambio de presión. O sea, es la relación entre el cambio de presión o la diferencia de presión que haya y la diferencia de volumen. ¿Ok? Entonces, tenemos acá el caso, mira qué es lo que sucede. ¿Ves cómo en este diagrama te están explicando que el volumen pulmonar va a cambiar con un cambio en la presión? Y mira lo que sucede. Este pulmón que está acá, lleno de aire, pulmón estándar, ves cómo una pequeña diferencia de presión me cambió el volumen grandemente. ¿Eh? ¿Ves cómo cambia? Y que luego, al regresar y al sacar aire, otra vez haces un pequeño cambio de presión. Mientras que si agarras un pulmón lleno de líquido, ves cómo esto es lineal. Casi no cambia el volumen. Por mucho que yo cambie la presión, no cambia el volumen. Es un pulmón pesado. ¿Ok? Y eso implica que hay un valor para la distensibilidad normal que te dice 200 cc de aire por cada centímetro de agua. Perdón, H2O. Este es el valor normal de la distensibilidad pulmonar en una persona sana. Por cada diferencia de presión de 1 centímetro de agua que haya, yo voy a meter 200 o sacar 200 cc de aire. ¿Ok? Eso implica que cuando tenés, por ejemplo, un pulmón pesado, un pulmón con una neumonía, agarraste así como hace 2 años, la clásica neumonía, tenías una neumonía por coronavirus, pues, y ese paciente estaba con un pulmón que decían, no, que tiene 95% del pulmón infiltrado por neumonía. El paciente está en una situación ventilatoria malísima. Entonces, si vos medías la distensibilidad pulmonar y decía de 10 a 20 cc por centímetro de agua, o sea, era que de 10 a 20 veces menor. Este pulmón era más pesado. ¿Ok? Los pulmones pesados, densos, duros, difícil de distender. No, tenías que meter una enorme presión para poderlos distender y entonces el paciente básicamente no ventilaba. Una cosa pesada, densa. ¿Cómo qué? Como la vez que quisiste hacer cupcakes, Fernanda. ¿O te quedaron bien? Hoy no se deja molestar, ahí está en plan pasivo-agresivo. Por ese electro que me puse en el examen. Y fíjate que te puse... No, fíjate que ese no lo sacaste mal. Esa no fue la parte donde te fue mal. Ya no hablemos de eso, mejor, ya es suficiente. No, y es que no sé, todo el mundo, miren, se lo puse porque el electro no era normal. El electro no era normal, precisamente por eso la pregunta. Ahora, les puse un caso con un QT largo súper patológico. ¿Ok? Paciente bajo efecto, no, más bien intoxicado por un ¿cómo se llama? Un antiarrítmico,
un antihistamínico, no sé cuál de los dos, que prolonga el QT. ¿Ah? Era la única anomalía. Fíjate que me estuve como 2 horas buscando un caso que fuera patológico, que tuviera una patología así de esas que cualquiera con un poquito de análisis lo fuera a ver inmediatamente, o que al analizarlo lo midiera inmediatamente, y que solo tuviera eso, porque si tenía más de una anomalía ya lo hace difícil de leer. Y bomba, ¿va? Bueno, entonces, pero bueno, la diferencia entre la defensibilidad baja y defensibilidad alta es la diferencia entre, qué sé yo, un pastel, de esos pasteles que son bien livianos, ¿me entiendes? Que la masa es bien suelta, y un brownie, ¿ok? Literalmente es eso, o sea, un pulmón liviano con un pastel que parece una espumilla, y el otro es un brownie pesado y denso, ¿ok? ¿Cuál es más difícil de movilizar? Ahora, entonces, punto importante acá, ese valor de la distensibilidad pulmonar. 200 cc por centímetro de agua de diferencia de presión. Eso es lo que normalmente tendrías en un pulmón sano, y normal, no infiltrado de líquido. ¿Vale? Déjame borrar acá. Ahora, quiere decir que yo tengo con esa diferencia de presión que estoy generando en la pleura, yo puedo mover cierta cantidad determinada de aire. Ahí es donde caemos con la idea de los volúmenes pulmonares. Ahora, hasta ahorita no hemos hablado de la estructura del alveolo. Y el problema es que ese alveolo, como te decía, es una estructura con que tiene que ser lo más liviano, lo más transparente posible. ¿Qué tenés en el alveolo? Solo tenés 3 cosas. Una, hablemos del capilar, un capilar alveolar que es especial. Fíjate que ayer hablábamos de capilares sistémicos, pero el capilar alveolar no tiene realmente fenestraciones ni poros ni nada. O sea, de hecho, es parecido al capilar cerebral en que no tiene mucha permeabilidad, porque si no, la permeabilidad del alveolo sería tal que empezaría a soltar líquido hacia la cavidad del alveolo, tendería a inundarlo. ¿Por qué? Porque aquí las fuerzas de Starling son un poquito problemáticas. El alveolo está a presión ligeramente negativa, dijimos. El capilar pulmonar está, es cierto, a una presión relativamente baja, pero hay un poco de gradiente positivo, entonces tendería a trasudar líquido al alveolo y lo inundaría, bajaría la distensibilidad y empezarían los problemas. Entonces el capilar alveolar es bien estrecho y la red de capilares en el alveolo se pone de tal manera que si yo tengo déjame poner la pizarra blanca, espérate. Dame un instante que encienda esto. Ahí está. Está visible la pizarra. Si yo tengo el alveolo, ¿eh? Los capilares en el alveolo me forman una red que generalmente va a dar una vuelta. Mira, trata de dar la vuelta al alveolo. Están intercruzados. De tal manera que todo el alveolo está cubierto por una red de capilares. Y si te das cuenta, la ruta de un capilar, aquí vamos a hacerlo, mira, va a ser tratar de darle la vuelta al alveolo para aumentar al máximo el tiempo en el cual la sangre está en contacto con el capilar. Si yo tomo un poco de esto, voy a ver que tengo solamente 3 cosas acá. Esta, la célula alveolar, el neumocito,
tipo 1. ¿Ves que es bien plano? Debajo del neumocito tipo 1 solo una membrana basal, porque obviamente tiene que haber una, ¿va? Y luego la célula endotelial y aquí tengo por supuesto un glóbulo rojo para escala. Mira, aquí hay aire y aquí hay un glóbulo rojo. O sea que la idea en el alveolo es que aquí tenés la mínima cantidad posible de distancia entre el aire y el glóbulo rojo, solo lo necesario para que exista una separación, un neumocito plano, un endotelio plano y pues una membrana delgada y por supuesto un capilar con un área de superficie grande para intercambiar oxígeno y CO2 rápidamente. Ahora hay un problema. Es que hay un capilar trasudo un poquito de líquido, una mínima cantidad, pero es necesario. El alveolo necesita estar húmedo porque la interfase entre gas alveolar y neumocito tiene que haber un poco de agua para que primero el gas, el oxígeno, el CO2 se disuelva en esa capita delgadita de líquido y luego pase al neumocito. Los alvéolos no pueden funcionar en seco. Si yo seco el aire de un alvéolo, el alvéolo deja de intercambiar gases. ¿Okay? Tiene que estar húmedo. De hecho, tiene que estar saturado de vapor de agua, por razones que veremos más adelante esta semana. Yo tengo que controlar la cantidad de agua, de vapor de agua que hay en ese gas. Ahora, tiene que haber entonces una capita de humedad. Y además, esa pequeña capa de humedad me mantiene funcionando el neumocito. Si yo seco el alvéolo, quito toda esa capa de agua, el neumocito se daña. ¿Okay? Entonces, va a haber un poquito de agua, pero eso me trae un problema durante la expiración. ¿Qué pasa si el alvéolo está mojado y yo lo colapso? O sea, te lo voy a explicar de una manera muy simple. Debo tener alguna bolsita de plástico en algún lugar. Esto es una bolsa de plástico vulgar y silvestre, ¿correcto? Ahora, si yo agarro esta bolsa de plástico, vamos a ver, la puedo inflar, ¿correcto? Durante la inspiración, obviamente, el alvéolo está lleno. Durante la expiración, está vacío. Ahora, esta bolsa de plástico ahorita está seca, pero ¿qué tal si yo echo un poquito de agua? Si yo te echo un poquito de agua acá. No mucho. Ok. Dije no mucho. ¿Vale? Ahora mira. Esta bolsa de plástico está mojada, ¿correcto? Si yo colapsé una bolsa de plástico mojada, ¿qué pasa con esta bolsa? En la pared de esta bolsa. Se pega. Se pega, porque al fin y al cabo, el hecho de que haya líquido ahí hace que la tensión superficial del líquido la pegue. Si yo colapsara un alvéolo, que por definición está húmedo en el interior, lo que va a pasar es que las paredes se van a pegar. Para despegarlas tendría que meter un montón de presión acá para inflarlo de nuevo, ¿correcto? Y eso aumenta el trabajo respiratorio. Si yo hago el pulmón
se pegue, y luego cada respiración lo quiero despegar, sería el equivalente de que cada una de mis respiraciones sería como mi primera respiración. Y vos ves en un recién nacido que su primera respiración es un esfuerzo supremo, ¿no? Porque está inflando por primera vez el pulmón. El chiste de que eso solo lo vas a hacer una vez en la vida. Inflar los pulmones, porque en ese momento del nacimiento de tu primera respiración estás cambiando completamente la dinámica ahí pulmonar, pero no lo querés hacer 2 veces. Y eso es en un pulmoncito chiquito. En un pulmón del tamaño del tuyo o del mío, la cosa ya se vuelve sumamente costosa. Entonces necesito agregar algo para que no se peguen los alvéolos. Resultado, tengo que agregar un detergente. Ahora, ¿qué es un detergente? A ver, ¿qué es un detergente? Defínanme la palabra detergente. ¿Qué diablo le pasa a esta estupidez? A ver, defínanme a alguien la palabra detergente. Supongo que estás familiarizado con lo que es, ¿va? Lo usas todos los días. A ver, Judith, ¿estás familiarizada con el uso de un detergente? Sí, es algo como que se usa para limpiar, para mejorar la eficacia. Bueno, su uso más común es para limpiar. Ahora, no es el único uso que tiene. Por ejemplo, se le adicionan detergentes a cosas como el aceite del motor del carro para que suelte los depósitos y no se llene de carbón el motor. Un detergente es algo que es una sustancia que baja la tensión superficial de un líquido. ¿Ok? Esa es la definición formal. Vos agregas detergente por ejemplo, un detergente puede ser el jabón con que te estás bañando, ¿va? O si te bañas utilizando ese, por cierto, detesto eso, el GLS para bañarse, el jabón líquido. La razón por la cual lo utilizas, entre otras cosas, es porque el agua tiene una tensión superficial muy alta. O sea, el hecho de que si yo dejo caer una gota de agua acá, ves que se forma una gota, es una pelotita, ¿va? Porque su tensión superficial es bien alta. Pero si yo le agrego un detergente, se riega. O sea, la razón de utilizar un detergente, por ejemplo, cuando te bañas en forma de jabón, es para permitir que el agua literalmente moje toda tu superficie y desprenda, bueno, cualquier sucio que tengas. Pero también hace una cosa. Cuando ese reduce la tensión superficial, tiene la ventaja de que permite que el alvéolo se despegue. Es un lubricante para alvéolos. Entonces, para hacer esta función tenés el otro tipo de neumocito, el neumocito tipo 2. Ahora tendría acá un neumocito tipo 2, que si te das cuenta es mucho más grande, ¿verdad? En cambio, el neumocito tipo 1 es delgadito, el tipo 2 es bien grande, porque este es metabólicamente activo y produce un detergente que nosotros le llamamos surfactante pulmonar. La idea del surfactante es que evita que las paredes del alvéolo se peguen entre sí. ¿Ok? Y este surfactante básicamente es una mezcla de fosfolípidos que literalmente hacen que el alvéolo ahora cubierto de fosfolípidos no se pega y que además, como reduce la tensión superficial del agua, permita que en vez de que el agua fuera globulitos o gotitas en la superficie del alvéolo,
que se extienda como una película fina cubriendo toda la pared alveolar y manteniendo el alveolo húmedo, ¿ok? Acuérdate, ese alveolo tiene que estar húmedo. Si no lo está, entonces no intercambia gases. Y la falta de surfactante es precisamente lo que le sucede a los bebés prematuros. Voy a empezar a producir surfactante como a las 34 semanas de gestación. Yo te puedo sacar, vaya, suponete que naciste súper prematura de menos de 34 semanas, tu pulmón sí intercambia, sí ya está listo para intercambiar gas, pero se colapsa. Entonces, el problema de lo que se llama síndrome de distrés respiratorio neonatal es precisamente eso, que todavía no produce suficiente surfactante para mantener tu pulmón o prevenir que se colapse. Y bueno, te ponen a ventilador hasta que o empezás a producir surfactante o ahora ya lo fabrican para administrar por ventilador surfactante artificial. Y es una de las sustancias más fantásticamente caras que hay, vale como $7,000 el tratamiento, el frasquito ese vale como $7,000. Pero bueno, si lo necesitas, supongo que lo necesitas, ¿no? Ahora, ya que tengo un pulmón y un alveolo que previene que se colapse, veamos, y que además, como el alveolo no se está pegando, entonces eso reduce aumenta la distensibilidad pulmonar. Si el alveolo se colapsa, el pulmón se vuelve pesado, se vuelve denso, ¿ok? Y como te dije, un pulmón denso, problema, ¿va? Entonces, ahora, vamos a la idea que ya puedo mover aire. ¿Cuánto aire voy a mover y de qué tamaño es un pulmón? ¿Ok? ¿De qué tamaño es un pulmón en relación a la persona? Empecemos por la primera parte. Vamos a definir una serie de volúmenes pulmonares, ¿ok? Y una serie de lo que vamos a llamar capacidades pulmonares también. Para entender esto, vamos a agarrar un diagrama que es generado por un espirómetro. Un espirómetro es una máquina, básicamente, que te voy a poner una máscara aquí y que, por supuesto, todo el aire que respiras es a través del espirómetro. Y está midiendo cuánto aire entra y cuánto aire sale, ¿ok? Y eso me va a dar casi todas las capacidades pulmonares menos el tamaño total del pulmón que se determina por otros medios. Pero aquí vamos a asumir una cosa. ¿Dónde está? Un diagrama sacado de un espirómetro cualquiera, ¿ok? Si te das cuenta aquí, te está dando los volúmenes pulmonares. Yo tengo acá una curva que me está dando el espirómetro midiéndome CCs, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Como te digo, te pongo a respirar. Empiezo a medir volumen acá. Y aquí vamos a decir, bueno, para un caso X, vamos a asumir que esta es tu persona estereotípica de 70 kilogramos y esta persona, por diversos medios, vamos a calcular que entre los dos pulmones su volumen pulmonar o su capacidad pulmonar total es de 6 litros. ¿Ok? 6 litros. Esto es lo que vamos a llamar capacidad pulmonar total. Acuérdense que esa capacidad pulmonar total no va a ser igual para cada persona. O sea, yo no espero que el pulmón de Linda sea del mismo tamaño que el pulmón de Benavides. Pero aquí vamos a usar esto como ejemplo
en una persona promedio. E interesantemente, el volumen o la capacidad pulmonar total no varía tanto entre un adulto y otro. ¿Okay? Hay bastante variabilidad en los humanos, pero en este caso no varía tanto. Aparentemente, en realidad lo que te determina el tamaño del pulmón es la tasa metabólica, porque necesitas un pulmón que sea suficiente para intercambiar oxígeno según sea tu tasa metabólica. ¿Ok? Entonces decimos, tenemos un pulmón de 6 litros, en nuestro caso. Yo te pongo a respirar y, como te digo, relájese, respire normalmente, póngase a ver, qué sé yo, póngase a leer el periódico mientras usted está respirando y entonces ese volumen de aire que entra y sale del pulmón en un ciclo respiratorio normal, aquí lo tenemos, es de aproximadamente unos 500 a 600 cc. Esos 600 cc es lo que estás moviendo en cada respiración y es lo que llamamos volumen tidal o volumen corriente, como es lo mismo. Ese volumen corriente quiere decir que es la cantidad de aire que yo estoy moviendo en los pulmones, así como estamos cualquiera de nosotros que no está haciendo ningún tipo de esfuerzo inspiratorio máximo ni ningún tipo de esfuerzo expiratorio. Ahora, veamos qué es lo que pasa si yo agarro y digo, ok, vaya, tomemos por ejemplo a Katie. Y Katie, estás moviendo ahorita 600 cc en cada respiración porque no estás haciendo esfuerzo, ¿cabal? Pero ¿qué tal si yo te digo, saca todo el aire que tenés en los pulmones? O sea, respire, inhala, exhala y ahora suelte todo lo que pueda. Como que dice, trate de exprimir todo lo que pueda de los pulmones. Puedes todavía sacar una cantidad razonablemente grande de aire, ¿correcto? Sí. Esa parte. O sea, si esto en azul es tu volumen tidal, ahora en rojo, todavía puedes sacar una cantidad bastante grande de aire, ¿va? Y aquí aquí corrijan, vaya, si tienen Guyton, aquí dice inspiratoria, es decir, expiratoria, pusieron 2 veces. Este volumen de reserva expiratoria es lo que es la cantidad de aire que podés sacar todavía después de una respiración normal y representa aproximadamente unos 1200 centímetros cúbicos. O sea que si yo hice una respiración y todavía sale y vacío el pulmón, puedo todavía sacar aproximadamente 1.2 litros de aire. Ahora, hay un límite del aire que puedo sacar del pulmón. Y ese límite implica que cuando yo vacíe mi pulmón, todavía queda aire en los alvéolos. No los colapsé, no bajé el pulmón a cero. Es imposible. Ese pedacito de aire, ahora en negro acá, es lo que llamamos, en negro, es lo que llamamos volumen residual y corresponde también aproximadamente a unos 1200 cc. ¿Ok? O sea que de los 6 litros que le caben al pulmón, 1200 cc son volumen residual y no los puedo sacar. ¿Ok? Pues no puedo colapsar el pulmón. Quiere decir que el resto, ¿ok? Salvo estos 1200 cc, todo este otro resto, toda esta diferencia es lo que yo puedo meter y sacar para intercambio de gases.
¿Cabal? Entonces, ahora veamos lo contrario. ¿Qué pasó acá? Espera. Ahora veamos, hagamos lo contrario. Hiciste una respiración normal. Va, tomemos a Katie. Entonces, Katie, hiciste una respiración normal, ¿ok? Inhala, exhala. Y ahora te digo, ok, después de inhalar, mete aire como si te fueras a tirar a la piscina. Exhala. Llena su pulmón hasta todo lo que ya puede, hasta decir ya no, hasta que no te quepa un cc más. Eso es lo que llamamos ahora la reserva inspiratoria. Fíjate, la reserva inspiratoria quiere decir que yo hice esto, mira. Hice una respiración normal en azul, pero todavía puedo seguir metiendo aire hasta acá, hasta llegar a inflar completamente el pulmón. Esto que está acá es lo que llamamos volumen de reserva inspiratoria y es un montón. Son aproximadamente 3000 cc, 3 litros de los 6 que mide tu pulmón. Quiere decir que durante una respiración normal, tu pulmón solamente está trabajando al 50% de tu capacidad máxima. O para ese efecto, Fernanda, ¿te puedo quitar un pulmón? ¿Sí? O sea, que se puede, obviamente. Pero la pregunta es, vamos a poner un caso. Suponemos que tus pulmones son sanos, ¿va? Sí. Y que vos le fueras a donar un pulmón a alguien, vaya, un familiar tal vez, que tiene alguna enfermedad pulmonar desastrosa y decís, le voy a donar un pulmón. Eso te afectaría desde el punto de vista cotidiano. Sí. No, yo te puedo quitar un pulmón completamente. Tu capacidad de reserva ante el ejercicio se va a disminuir. Pero para andar por ahí, digamos, haciendo tus actividades, caminando por ahí, yendo de compras, coleccionando calaveras y cosas así, no te va a afectar en lo más mínimo. Este aire extra que entra en los pulmones va a salir de una forma más rápida que el aire extra que, digamos, metemos a los pulmones, al momento de estarlo usando va a salir de forma más rápida o va a ser normal. No tiene nada que ver. Yo puedo hacer una inspiración lenta, ¿va? Y una expiración igualmente lenta. Ese puede ser igualmente lenta. Es lo que te decía, una de las cosas que aprenden, por ejemplo, como te decía, los cantantes de ópera, es precisamente eso, a controlar una inspiración que puede ser rápida o lenta y una expiración que sea lenta. De repente que están cantando como 2 minutos y de alguna manera tienen que manejar su volumen pulmonar para no quedarse sin aire en mitad del área. Y están ahí. Eso es, o sea, la velocidad con que estás moviendo aire no tiene relación con la capacidad, con la cantidad de aire que haya. O sea, así como yo puedo tener literalmente una bolsa grande llena de aire y vaciarla rápido o lentamente, es indiferente, ¿ok? Es indiferente. Ahora, definimos, por lo tanto, volumen de reserva inspiratoria como la diferencia o el volumen que hay entre un
entre el volumen tidal, o sea, entre una inspiración normal y la capacidad máxima del pulmón. Esa es toda la reserva que tenés. Y como decíamos, 3 litros. O sea que yo tengo una capacidad bastante amplia para adaptarme a una demanda incrementada de oxígeno, porque a todo esto, ese volumen corriente que te estamos diciendo de 600 cc responde a lo que yo estoy haciendo, al consumo de oxígeno que yo tengo ahorita sentado en una silla, pero necesito una reserva para cuando necesite más oxígeno, por ejemplo, demanda ante el ejercicio, o también para adaptarme a situaciones en que la disponibilidad de oxígeno sea más baja. Le hace si me pongo a subir montañas, ¿ok? Ahora, sigamos con el volumen, con el diagrama para avanzar. Ok. Sí, dice que ahorita vamos a examen de bioquímica, entonces tenemos que correr. O sea que hoy también les toca. Ya lo voy a 2 soltar. exámenes hoy, doctor. Terrible. ¿Cuál es el otro? Psicología médica. Ay, Dios. Mira, el de bioquímica no me preocuparía, pero psicología, que a mí es una clase que me pueda. Bueno, mañana vamos a seguir de cualquier manera. O sea que mañana repasamos esto de las capacidades. Váyanse. Gracias, doctor. Gracias. Bye. Gracias, doctor.